para la Procuraduría, este evento reviste la mayor trascendencia por varias razones. Primero, por ser ustedes quien son, por lo que representan, por lo que significa, por las funciones que ejercen en sus municipios, por constituir la base de la pirámide de nuestro ordenamiento político. Pero igualmente, para la Procuraduría es muy importante tener este primer encuentro académico con ustedes para, dijéramos, de alguna forma, hacer una presentación social de nuestra institución, aunque yo estoy bien cierto que ustedes la conocen, pero menester es referirla como un instrumento muy importante para el ejercicio de sus funciones y para lograr el cumplimiento de políticas públicas, en suma, del ordenamiento jurídico. La Procuraduría, históricamente, se le ha conocido solamente por una de sus misiones constitucionales, por su misión disciplinaria. Y las otras misiones se han convertido en una especie de cenicienta, o les ha faltado históricamente la visibilidad que está consignada en nuestro ordenamiento constitucional. Pues bien, la Procuraduría desde luego que tiene funciones y competencias disciplinarias. Le corresponde ser una especie de prefecto de disciplina de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Y en esa medida, el incumplimiento de los deberes funcionales le compete valorarlo y verificarlo a la autoridad disciplinaria. Y eso, desde luego, es importante, pero ello no quiere decir que las otras funciones carezcan de la trascendencia y de la importancia para nuestro ordenamiento constitucional. La función preventiva y la intervención judicial. Me voy a detener unos segundos en la función preventiva. La Procuraduría, en tanto tiene la función de prevenir, realiza acompañamientos a las autoridades administrativas para recordarles el deber en orden a la defensa del patrimonio público, del interés general, de los derechos colectivos y en orden a la defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto que nosotros no podemos administrar ni coadministrar, pero sí podemos, dentro de esta función preventiva, hacer los acompañamientos para lograr
que las políticas públicas logren los cometidos exigidos en la ley. Y puede la Procuraduría evaluar las políticas públicas, pero todo en orden precisamente a el cumplimiento, el mejor cumplimiento de los deberes constitucionales y los deberes legales. Y en ese sentido es un compañero de ruta del funcionario administrativo. Pues bien, pensando en qué decirles hoy, me parece que es una contribución bastante pedagógica hacerle algunas reflexiones a partir de las funciones tanto preventivas como disciplinarias, a partir de la experiencia nuestra en la relación con las autoridades territoriales, con alcaldes y gobernadores, a partir de las decisiones disciplinarias y a partir de los acompañamientos. ¿Qué hemos observado? ¿Qué conductas hemos encontrado más frecuentes? ¿Qué falencia hemos encontrado en el ejercicio de la función administrativa por parte de las autoridades territoriales para darle unos tips, para darle unos señalamientos en orden a que ustedes mejor cumplan sus funciones como alcaldes? Entonces, vamos a lo que vinimos. En ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y con más de 162.000 procesos disciplinarios adelantados desde el año 2009 hasta la fecha, se han emitido cerca de 1.500 sanciones que comprometen la responsabilidad de alcaldes y de exalcaldes, de 84 gobernadores, de los cuales 24 estaban en ejercicio. Como pueden observar, es preocupante el número de sanciones aplicadas a los administradores del nivel territorial. Por tal razón, los invito a actuar con prudencia y a ejercer su mandato con el responsable y adecuado ejercicio de la función pública. He considerado conveniente darles a conocer los aspectos de mayor incidencia disciplinaria, constitutivo de un listado de imperdonables, y hablarles de algunas recomendaciones en políticas públicas. Veamos. En materia de diseño, de diseñar planes y proyectos ajenos a las realidades locales, en numerosas decisiones que hemos encontrado, que se omite el diseño de un plan de desarrollo que responda a nuestras realidades, a las realidades de su municipio, sin participación ciudadana, ajenos al entorno, sin tener en cuenta los componentes medioambientales, de riesgos, la consolidación de la familia y otros aspectos que fortalecen nuestro Estado de Derecho. En el común de los casos, se contratan consultores, que hoy deben estar merodeando por allí, por fuera, deben estar almorzando en restaurantes por ahí, viendo a ver cuándo sale uno para caerle. A más de uno le debe haber pasado, esa sonrisa es pícara. En el común de los casos, se contratan consultores que simplemente copian o traspolan planes de desarrollo de otras latitudes, épocas y realidades, sin el mínimo esfuerzo por actualizarlos o contextualizarlos. Son muchas las sanciones que me ha tocado imponer por esa razón. Por eso es una experiencia diciendo, mire lo que les pasa, no sean tontos. Elaborar planes o esquemas, otra conducta dentro del defecto de diseñar planes y proyectos. Otra, elaborar planes o esquemas de ordenamiento territorial
donde los intereses urbanísticos y de grandes empresarios superan el interés social y van en contra del principio de planeación. Luego, volviéndose creativos y atendiendo intereses personales o de grupo, disponen cambios en el uso del suelo, motivados por incentivos económicos. Eso es simple y llanamente corrupción. Muchos de los que le financiaron a ustedes la campaña, ¿o no? Ya le debieron proponer, desde antes de financiar. Lo financiaban, sí. Muchas son las sanciones que ha tocado imponer por ese aspecto. Algunos se pueden haber escapado, claro, claro que sí, por varias razones, incluso hasta por corrupción dentro de la Procuraduría, claro. Pero muchos no se han escapado. Segundo, entonces el primer grupo, repito, diseñar planes y proyectos ajenos a las realidades locales. A ustedes se los eligieron para ser alcalde de Gambita o de Charta o de Matanza. Digo esos municipios porque son mi departamento y me los coloco de memoria, pero los eligieron para ser alcaldes de ese municipio. Luego son esas realidades, esas las que ustedes tienen que ordenar, dirigir, adecuar al bien común. Segundo bloque, construir presupuestos irreales, no respetar la anualidad presupuestal y las limitaciones a las vigencias futuras. Sí, yo sé que hoy ser funcionario público y ser alcalde es complicado, porque son tantas normas y circulares, y eso es una, como dicen los chinos, es un cuento. Eso es un cuento. Pero de ahí la importancia de la cualificación. Vuelvo y repito, no es fácil ser hoy funcionario público. En los 4 días que ustedes llevan aquí han proferido mínimo 4 decretos reglamentarios. Y han presentado proyectos de ley que les impactan sus competencias. Algunos me habrán oído, pero como los tengo a todos, se los repito para no volverlos a repetir, una anécdota que es pedagógica, relacionado precisamente con esta proliferación normativa. Un paisano mío, ya murió, por eso cuento la anécdota, alcalde de profesión, porque era la época en que designaban los alcaldes, una autodidacta, se llamaba don Pedro Elías Ardila, alcalde de Zapatoca, doctor Mustafa, y de Puerto Wilches y de Matanza. Bueno, un día llegó y dijo, le preguntaban que cómo le había ido en sus alcaldías, eso fue en los años 68, 69, y se podía hacer lo que él dijo. Decía, no, a mí me ha ido muy bien. ¿Pero cómo? Con este nuevo régimen político municipal, ¿y eso qué es? Digo, no, para mí es muy fácil. Mi ordenamiento jurídico se compone de 3 normas, no más. El artículo primero, el que manda, manda. Artículo segundo, el que la hace, la paga. Artículo tercero, lo demás es jurisprudencia. Antes se podía gobernar así, pero hoy no. Hoy no. Hoy no. Dichosos ellos que gobernaron con esa normatividad. A ustedes les toca gobernar con otra. Y para eso estamos nosotros, para acompañarlos, para advertirlos o para sancionarlos. Porque la Procuraduría, en su doble condición, la Procuraduría tiene una doble naturaleza, es sociedad y es Estado. Es sociedad, representa a la sociedad y representa a las víctimas, a los ciudadanos en general y a los usuarios de los servicios públicos, y es Estado, tiene funciones públicas y acompaña, pero también realiza otras funciones. Y como diría alguien explicando lo que es la Procuraduría, tiene 2 elementos muy importantes, tiene la zanahoria, función preventiva, y tiene lo otro. Entonces, el segundo bloque, construir presupuestos irreales, no respetar la anualidad presupuestaria y las limitaciones a las vigencias futuras.
Construir presupuestos irreales. Son ingresos inciertos que ocultan déficit y sobre bases financieras artificiales, calculadas sobre los deseos y no sobre las realidades. Algunos gobernantes adicionalmente no implementan mecanismos de recaudo efectivos y desconocen los compromisos adquiridos en las vigencias fiscales anteriores. Otra modalidad, descuidar los aspectos relacionados con la deuda pública, las anualidades presupuestales y sus ya prohibidas o limitadas reservas, así como las vigencias futuras sobre estos asuntos, obren con mesura y sabiduría legal y administrativa. Tercer bloque. Y estos bloques fueron construidos de numerosas faltas disciplinarias de alcaldes. Entonces yo les pedí a mis asesores, mire, analizamos más. ¿Cuántos procesos analizamos, doctor Mesa? Como 5.000 o más, fue una cosa, y de ahí sacamos lo más habitual y salieron 10 bloques de conductas. Tercera, en contratación. Adelantar procesos sin transparencia, en contravía de los procedimientos legales y sin una adecuada supervisión de seguimiento. Si ustedes se comprometieron en campaña a hacer cositas así, digan, no, yo fui a Bogotá, les toca que les amarren el conejo. Amárrenle el conejo a los que lo financiaron con esa condición. Conejenlos. Dicen, no, es que esto no es tan fácil como yo creía. Yo creía que esto se gobernaba como Pedro Elías Ardila, pero no, esto es diferente. Entonces, le aconsejo, amárrenles conejo a los que lo financiaron con la condición de contraticos o de entregarles a alguna secretaría o el tema de la salud, que es tan rentable para algunos, o el tema de educación. Desarrollar procesos de contratación sin transparencia y sin objetivos claros o concordantes con las políticas administrativas. En muchas ocasiones, las condiciones contractuales se direccionan u ocultan con el fin de favorecer contratistas con nombre propio, supuestos amigos, atentando en contra de los principios contractuales. En este aspecto, señores administradores territoriales, debo recordarles que el mejor antiséptico contra los problemas y la corrupción es la luz del sol, es decir, la visibilidad en todos los actos de gobierno. ¿Eso se han sofisticado? Claro, se han sofisticado. Y antes era, mire, cuando nosotros empezamos el ejercicio como procuradores, eran fácilmente detectables las picardías en los contratos. Pero se ha venido sofisticando. Como dirían pedagógicamente, en muchos casos se convierten en buenos ladrones, porque hacen bien el mal. Y muchas veces, dijéramos, este género de irregularidades tratan de dársele las formalidades y los aspectos de ley, pero con frecuencia han caído. Segunda, contratar sin atender los procedimientos definidos por la ley. Como consecuencia de la falta de planeación, los administradores violentan las normas pretendiendo ejecutar según sus intereses. En muchos casos se abusa de la contratación con fundaciones, asociaciones de utilidad común, universidades y de los convenios interadministrativos. Para burlar los procedimientos de ley, se han llegado a contratar hasta el 80% con fundaciones, sin surtir adecuadamente el proceso de contratación. Cuidado, señores, están avisados. Soldado avisado no muere en guerra. Tercera modalidad de contratación: inadecuado seguimiento a los contratos. Con mucha frecuencia, los gobernadores y alcaldes terminan investigados o sancionados por ser tolerantes con el incumplimiento por parte de contratistas y consultores.
por proteger aparentes amistades, comprometen su responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. En este aspecto, señores alcaldes y gobernadores, los requiero para que sean implacables en el proceso de ejecución contractual, para que sean vigilantes, auditen mediante cronogramas y modelos de verificación real y material la ejecución de los contratos y ante el menor incumplimiento apliquen los mecanismos de ley para sancionar y proteger los recursos públicos. Muchas conductas omisivas han terminado convirtiéndose en procesos disciplinarios. Bueno, hasta aquí el tercer bloque. El cuarto bloque, aceptar dádivas y otros beneficios. Recibir dádivas, coimas, invitaciones a viajes que los contratistas y beneficios del Estado ofrecen sin aparente interés. Un buen rato o un placer momentáneo, en todos los aspectos, puede concluir en un gran problema para el resto de nuestras vidas. En esta materia de dádivas, otra anécdota de un alcalde paisano mío, que también ya murió. Algunos me lo habrán oído, pero la mayoría no. Iniciaba yo mi ejercicio profesional. Estaba entusiasmado porque me informaron que me iba a visitar un alcalde para solicitar mis servicios profesionales, el alcalde del Peñón, un municipio de la provincia de Vélez, en Santander. Llegó y me echó la historia. Me dijo, no, doctora, me están, como muy santanderiano que era, me están jodiendo porque dizque tuve algún problema en un contrato, doctor, por eso no crea. Le dije, bueno, entonces yo no sabía nada de disciplinario. Le pregunté, le pedí documentos. La diligencia de la versión libre era 8 días después. Compré el código porque no lo conocía. Me preparé. Eran mis primeros honorarios. Recuerdo que los tasamos en 10,000 pesos. Hace 25 años. ¿Qué? Un poquito más. Iniciaba mi ejercicio. Casi 40 años. Y llegamos a la diligencia en la Procuraduría. Yo estaba más nervioso que el alcalde, porque era mi primer episodio profesional. Se sientan los generales de ley, le dicen, bueno, fulano de tal, cuénteme, aquí hay una queja donde dicen que usted solicitó un dinero para otorgar una licencia, creo. ¿Es cierto o no? Se quita el sombrero y dice, mire, doctor, yo pedí lo de ley. En esa época, lo de ley era el 10%. Hoy se ha indexado. Hoy se ha indexado. Hay un filósofo, periodista de la altiplanicie cundiboyacense, por allá de los años 70, don Nicolás Gómez Dávila, que escribía en escolios, es decir, en sentencias doctas, tenía esa inteligencia de resumir una idea o un episodio de la vida en una frase. En uno de sus textos que se llama Sucesivos escolios a un texto implícito, que editó Villegas Editores, le dice, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Dice, cada mañana que me levanto y pienso en la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer. La de ayer era como la del alcalde del Peñón. La de hoy se ha modificado, se ha sofisticado, porque hoy se pretende cooptar
la institucionalidad para diseñar las políticas públicas en beneficio particular. Eso es la corrupción. Y de allí que es necesario también adecuar la institucionalidad para lograr defender el patrimonio público, que son los derechos de los ciudadanos. Esa es la cuarta conducta, aceptar dádivas y otros beneficios. La quinta, lo perdí. Lo perdí, yo empecé perdiendo y no me pagaron los 10.000 pesos de honorarios. Pero bueno, compré el código disciplinario. No sé, en esa época debe ser la ley 200 o algo así. Quinto, no adelantar los programas de prevención, mitigación de desastres naturales y estrategias medioambientales. Es otra conducta. Desinterés en la ejecución de los recursos dirigidos a prevenir o mitigar las consecuencias de desastres naturales. Para tal fin, recuerden, la implementación de los planes municipales y departamentales de gestión del riesgo y la activación de los consejos territoriales, así como la creación o contratación de los cuerpos de bomberos en todos los municipios del país. Descuidar la implementación de las estrategias medioambientales definidas por el gobierno nacional y las demás autoridades del ramo, la complacencia y el descuido en el ejercicio de las políticas de control ambiental que le corresponde a ustedes es notoria y preocupante. En este aspecto los convoco a fortalecer su labor en la protección de las cuencas de los ríos, páramos y nacimientos de agua y en la prevención y mitigación de incendios forestales. Sexta conducta, desatender la ejecución en los procesos de educación. No podemos continuar pagando alumnos fantasmas o malgastando los recursos de calidad educativa o de transporte y alimentación escolar. Sean cuidadosos al momento de suscribir sus contratos de gestión educativa en cualquiera de sus modalidades. Séptima conducta, ineficiencia en el gasto en materia de necesidades básicas insatisfechas y estrategias para atender las políticas de agua y vivienda. Señores gobernadores y alcaldes, sean eficientes en el gasto y garanticen que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios en condiciones de igualdad y calidad. No utilicen estos recursos con intenciones políticas o de beneficios personales. En esta materia de vivienda rural, a cargo del Banco Agrario, hay más de 550 proyectos con problemas en todo el país. Ineficiencia en el gasto es la conducta, el bloque que estamos analizando, ineficiencia en el gasto en materia de necesidades básicas insatisfechas y estrategias para atender las políticas de agua y vivienda. Octavo, inobservar el adecuado seguimiento a los contratos en materia de salud. Debo recordar a los alcaldes y gobernadores su responsabilidad en la ejecución de las políticas de salud para los colombianos, que es inmensa, bien sea mediante la adecuada ejecución de los recursos locales en materia de salud pública, como en la gestión de las bases de datos de afiliados al sistema de salud. No sobra notar la importancia de su vigilancia en la adecuada operación de las administraciones de las empresas sociales del Estado. Novena conducta, noveno bloque, no hacer un adecuado seguimiento a la gestión y desempeño de sus subalternos. Adelantar las acciones disciplinarias que les correspondan. En esta materia, los resultados de las anteriores administraciones son nulos o inexistentes. Y por omisión también se les puede endilgar responsabilidad a ustedes como alcaldes y gobernadores. Con harta frecuencia en estos cargos se termina
sacrificando el cumplimiento de deberes funcionales, se termina incumpliendo la ley, se termina tolerando conductas ilegales o actuaciones ilegales sobre pretexto de beneficios políticos. Y ustedes no van a tener que responderle a sus amigos políticos, ni a la coalición que los está apoyando en el Consejo, ni a si tienen jefes políticos ahora, pero cada vez menos los alcaldes tienen menos jefes políticos, pero con harta frecuencia también aparecen los jefes políticos, senadores o representantes, exigiéndoles la adjudicación de determinados contratos o determinados nombramientos de personas sin requisitos, sin habilidades o actuaciones administrativas contrarias a derecho. Como dirían en mi tierra, no sean muy chilangos, no sean caídos del zarzo, porque después ustedes son los que van a responder penalmente, disciplinariamente, administrativamente, fiscalmente. Ustedes deben actuar conforme a derecho. Desde luego, la actividad política tiene incidencia en la función administrativa. ¿Quién va a decir que no? Esa es una realidad, pero todo conforme a derecho, todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y 10, no emprender acciones concretas de protección a la infancia, a la adolescencia, a la familia y habitantes de la calle. Para ello, la Procuraduría les ofrece un instrumento de seguimiento que les ayuda a fortalecer la función y cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. El mismo ejercicio debe tenerse en cuenta para la atención de víctimas y la población en condición de habitantes de la calle. Igualmente, los alcaldes y gobernadores deben recordar incluir en sus presupuestos recursos para atención de las personas privadas de la libertad en su jurisdicción. Señores gobernadores y alcaldes, con el incremento de las funciones preventivas, de vigilancia y control por parte de la Procuraduría, hoy y en el futuro, contamos con instrumentos prácticos que nos permiten verificar qué administración territorial no está ajustándose a la norma en materia de transparencia, contratación y otros aspectos críticos de la gestión pública. Nosotros tenemos los instrumentos técnicos para saber cuándo empiezan a ustedes a incumplir, como les dije, las normas de contratación, las normas de transparencia y otra serie de obligaciones normativas. Esto se llama, ya después el doctor Mesa les explicará el IGA, el índice del gobierno abierto y el íntegra. Y nosotros normalmente lo llamamos simplemente cuando observamos esos incumplimientos para hacer acompañamientos, para decir, mire, ¿qué le pasa? Nosotros observamos eso y tenemos toda la posibilidad para, como tenemos una gran, dijéramos, instrumento de articulación de todos los órganos del Estado, que es una de las funciones más importantes de la Procuraduría, poder articular a los diversos órganos del Estado. Y si ustedes tienen inconvenientes de determinada materia, de determinada naturaleza, y eso se resuelve. Esos cortocircuitos se pueden resolver sentándolo al señor alcalde con la superintendencia, con el ministerio, con el FINDETER, en fin, con tal o cual entidad, nosotros propiciamos esos escenarios y simplemente después hacemos seguimientos, porque la Procuraduría, como les dije, es compañero de viaje y tiene esas posibilidades dentro de la función preventiva. Ello es así. Recuerdo mucho que a finales del año, a mediados de este año, nosotros observamos que se aproximaba la ley de garantías y que en numerosos municipios existían inconvenientes de ejecución y que se les venía encima la ley de garantías y en última la terminación del periodo iban a quedar truncos una serie de políticas. En última, que el resultado afectado es el ciudadano
y los derechos sociales, colectivos, económicos, culturales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos reuniones en todo el país, en todo el país. En Pitalito nos reunimos con los alcaldes del Huila y del Caquetá y del Tolima, en Santander con los de Boyacá y con los de Santander, bueno, en fin, en el Valle del Cauca con los del Valle y con los del Cauca, en todo el país así. ¿Y qué hacíamos? Nosotros previamente sabíamos qué inconvenientes existían en tal ejecución de tal política. Y entonces íbamos con los 15 o 20 entidades nacionales y los sentábamos, hacíamos esas mesas y nosotros simplemente allí, como no podemos administrar y no podemos coadministrar, pero sí podemos articular, y allí éramos simplemente testigos, mejor, garantes. Y lo que ustedes acordaban, sus antecesores acordaron, nosotros le hacíamos seguimientos. Y se resolvieron así más de ¿cuántos, doctor Mesa? Más de cerca de 500 cortocircuitos. Y esa es una de las funciones constitucionales de la Procuraduría, que no está así en la Constitución, pero yo le he bautizado una función de desatanudos, rompiendo los cortocircuitos que hay al interior de la misma administración. Por eso es que algunos tienen todavía la concepción de la Procuraduría de la Constitución del 86 y dicen, mire, el procurador se está metiendo en todo eso. Uy, el procurador está haciendo política. No, lo que pasa es a mí que me acusan de reaccionario, pero esas personas están con la mentalidad de la Constitución del 86 y yo estoy con la mentalidad de la Constitución actual, donde le permite a la Procuraduría hacer ese ejercicio de la función preventiva. Nos estamos entregando en este evento un documento, ¿ya lo entregaron, doctor Mesa? Más tarde. Un documento que contiene la clasificación de la totalidad de las alcaldías y gobernaciones que refleja el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción. Lo estamos entregando a ustedes, cómo viene el municipio que van a recibir. Lamentablemente, ninguna gobernación o alcaldía ha logrado el 100% de cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción. Dicho instrumento se denomina Índice de Gobierno Abierto, disponible en la página web de la Procuraduría, con las siglas IGA, y además en cada una de sus alcaldías y gobernaciones se distribuyen ejemplares para su estudio y conocimiento. Finalmente, alcaldes y gobernadores, unas pequeñas recomendaciones de políticas públicas, que desde mi condición de Ministerio Público, como representante de la sociedad, quiero recordarles, algunos, la mayoría ya la saben, para garantizar el pleno goce de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Primera, señores mandatarios, los problemas de seguridad ciudadana y de la pequeña delincuencia que tanto afectan a los ciudadanos, en su tranquilidad, son responsabilidad de ustedes. No es un tema únicamente de la policía o de las Fuerzas Armadas. Deben emprender su administración con la plena convicción de ser la primera autoridad de policía de sus territorios, como dicen ahora, empoderándose de esa condición. Por tanto, es necesario que inmediatamente inicien el diseño de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que en verdad logre alinear todas las políticas públicas con perspectiva de seguridad y coordinar adecuadamente las acciones de prevención, gestión del riesgo y respuesta con las autoridades policiales y de seguridad de su territorio. La tranquilidad de los ciudadanos es quizás la tarea más importante y primigenia de la figura del alcalde y del gobernador. Segunda recomendación. De otra parte, los afanes administrativos y de resultados, si bien exigen gestión tributaria y de recaudo, no pueden convertirse tampoco en cargas demasiado pesadas e intolerables para los ciudadanos.
uno oye el grito, dijéramos, del ciudadano, o sea, la queja del ciudadano, no más impuestos. Eso hay que manejarlo con razonabilidad. Por tal razón, los tributos territoriales deben ser los adecuados a la capacidad de pago de los ciudadanos. Por ejemplo, no es recomendable emprender compromisos por vía de valorización que resulten demasiado gravosos para sus habitantes, con estudios técnicos débiles y dudosos. Hoy los colombianos observan con preocupación excesos tributarios de tasas y contribuciones que desestimulan la inversión privada y también generan dificultades en su capacidad económica. Tercero, los alcaldes deben aprovechar, atención, de pronto a algunos funcionarios del orden nacional no les gusta esto, pero les pido excusas. Los alcaldes deben aprovechar la reforma del Sistema General de Participaciones para lograr que en sus presupuestos se incluyan líneas de inversión que permitan impulsar desde los territorios municipales el mayor desarrollo agropecuario, microempresarial o industrial del país. La experiencia desde la Procuraduría nos permite hoy concluir que para el desarrollo del país, solo con un modelo pensado desde abajo, desde los territorios más abandonados de la patria hacia arriba, podremos salir de la trampa de la pobreza. Bueno, aquí habrían otras consideraciones, pero una final. Ahora sí, porque esto cambia cada rato de color, no sé si está dañado. Me hace así, debe ser que está dañado, doctor Mustafa. Si hay dos cosas de entre las muchas que se han convertido en un fardo muy pesado para la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político, ha sido precisamente la corrupción y la ineficiencia administrativa. Ustedes pueden analizar bimensualmente cuando aparecen esas encuestas de las instituciones, la gran mayoría de ellas, por no decir todas, salvo el ejército y la policía, todas las instituciones las que gobiernan, las que legislan, las que juzgan y las que controlan, tenemos bajísimos índices de favorabilidad, de credibilidad. Y ello es sumamente grave, porque ello nos coloca a puertas de una implosión institucional. Los márgenes de desfavorabilidad oscilan entre el 60 y el 70%. Y las razones son varias, pero hay dos que pesan mucho. Uno, la corrupción, y la otra, la ineficiencia administrativa. Y en sus manos está que su municipio, que su administración no sea corrupta, sea transparente y sea eficiente administrativamente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Ordóñez por su clarísima y amena disertación.